Bueno, pues ahora nos toca un ratito de turno de preguntas o de compartir o dudas. Han sido dos talleres muy diferentes, pero muy necesarios. Y bueno, aunque ya estamos a como última hora de la tarde y con todo el cansancio, ¿no?, de todo el día, pero también tienen su momento estas dos mujeres. Así que si os apetece preguntarle algo, por ahí está Nerich con el... Por aquí viene, eso es. Gracias. Bueno, es para Nagore. Es un comentario porque yo sé que esta charla, ¿no?, la das mucho a personal del sector de la reproducción asistida, sobre todo embriólogos y biólogos y ginecólogos, ¿no? Y me pasa una cosa curiosa, ¿no? Y te la traslado a ver para que tú la traslades. Y es que en consulta con un grupo de psicólogas perinatales hay muchos temas de reproducción asistida y una cosa que hemos visto que favorece bastante que la persona lo lleve mejor es el tema de las llamadas, por ejemplo, en vez de ella ser objeto de esas llamadas, ¿no? Antes pactar con la clínica qué llamadas quiere recibir, en qué días, a qué hora, ¿no? Porque a veces, ¿no?, en el caso de la semana pasada era una mujer que estaba en un congreso y dijo, ostras, ¿cómo voy a dar yo mi ponencia, ¿no?, con toda esta información? Entonces, en las sesiones pensamos que sería buena idea decirle a la clínica, ¿no?, que no la llamaran hasta finalizar, ¿no?, el miércoles, que era cuando llegaba ya a su ciudad, ¿no? Y entonces yo la veía la siguiente semana y me dice que sí, que se fue convencida, que era muy buena idea, que lo dijo en la clínica, pero que el lunes a primera hora, cuando llegó al congreso, ahí que la llamaron. O sea, y dice, bueno, por suerte no era una muy mala noticia y me pude recomponer, pero era como, ostras, yo sé, ¿no?, que tú tienes lo que decías, un rato para llamar y es mi rato de 10 a 11, ¿no? Pero claro, poder personalizar más las llamadas en este sentido, y si has tenido una petición concreta de alguien que o bien no me llames o llámame este día o solo tal, porque también se sobreinforma, no sé con qué intención, ¿no? A veces es peor esta sobreinformación. Entonces, no sé, si todo esto de la información que se da a los pacientes, creo que se tendría que revisar bien, ¿no?, y personalizar más. ¿Sí? ¿Hola? ¿No? Sí, O ahora sea, se ha sí. puesto blanco, vale. Sí, no di esta charla de malas noticias porque todavía no estábamos preparados para malas noticias. Era comunicación con paciente en genérico, más simple aún. Y de hecho he quitado partes porque no procedía aquí. Y se me ha colado una, que es lo de la pareja heterosexual. De hecho, porque me enfada que en una pareja heterosexual se llame siempre por defecto a la mujer. Y lo digo muchas veces. Y digo que hay que priorizar las preferencias del paciente. Y que si una paciente prefiere no ser llamada, pues no le llamas. ¿Qué es lo que creo que pasa? Creo que tenemos unos softwares de gestión de paciente que son un Excel con cara bonita. Y si no sabemos rellenar la información en el hueco que procede, y si rellenamos todo en comentarios, en observaciones, y no tenemos tiempo suficiente para irnos toda la historia clínica, como he puesto, porque es idílico y no es lo realista, la persona que va a llamar por teléfono no se va a leer todas las observaciones y comentarios. Existe en casi todos esos Excel con cara bonita, existe una cosa que se llaman alarmas, que te saltan súper bien cuando tienes que revisar la serología. Pues deberíamos tener una alarma para peticiones del paciente. ¡Pim! No quiere ser informada telefónicamente, pero esto deberíamos hablarlo con los de los 4 o 5 softwares de Excel con cara bonita y decirles, por favor, para poder tener una mejor atención al paciente, no solamente deberíamos trasladar esta presión a los profesionales sanitarios, que hacen muchas veces lo que pueden o más, sino a esas personas que generan unos softwares de gestión de paciente que es que está apuntado, que como no tengas una hora para revisar la historia clínica de cada paciente, pues se te escapan esas cosas, que están muy mal, por supuesto, pero
Pero bueno, yo creo que esto se solucionaría teniendo una persona de contacto con paciente, igual siempre la misma. Entonces, si trabajásemos así, yo sabría que estoy trabajando con estas pacientes y esta sé qué tal, personalizamos. Pero cuanto más grande es la clínica, más difícil es que personalicemos y metemos la pata en esas situaciones que son terribles. Y estoy totalmente de acuerdo y lo digo, pero otra cosa es que llegue el mensaje. Yo el mensaje, transmitirlo, lo transmito. Llega a los ginecólogos y embriólogos jóvenes, creo que llega. A los que ya trabajan tan bien que nadie, no sé si viste mi charla cuando la di el año pasado, estas fechas, y hubo una persona que habló después. Sí, correcto. Y estaba encantado de conocerse. Y yo dije, ¡ay, qué maravilla! No le hacía falta para nada. Entonces, bueno, pues hay gente a la que le da que pensar y hay gente a la que dice, si estoy haciendo todo súper bien. Y yo pienso, seguro. Así que, bueno, se llega a lo que se puede y lo que se llegue, bienvenido sea. Y lo que no, pues seguiremos trabajando para llegar a lo que se puede. Bueno, yo mi pregunta era para Nerea sobre el vídeo. No sé si nos puedes contextualizar un poco más. O sea, la familia estaba muy tranquila. No sé, si No tienes había un poquito prisa, más. No había prisa. Bueno, yo tengo el contexto que tenéis vosotras, es una publicación en Instagram, pero es eso, es una familia que no tiene prisa, el sistema no le está metiendo prisa para despedir a su bebé. De hecho, la primera imagen es el bebé en una cuna fría, bueno, es como una nevera o así, y entonces, bueno, pues les dan todo el tiempo que necesitan para poder hacer una despedida en condiciones, una despedida de los padres, poder hacer con su bebé lo que hacemos los padres cuando recibimos a nuestro bebé, cantarle, vestirle, lavarle y permitir que le despida a toda la familia, las hermanas, los abuelos, pero no hay prisa, es que esa es la clave. Una vez que el bebé está fallecido o que se dice la frase de no hay latido, no hay prisa. Aquí nos empeñamos en que todo acabe rápido. Yo siempre digo lo mismo a las matronas. Lo que para vosotras es un final, para nosotras es un inicio. Lo que para vosotras significa que acabe ya ese proceso que lo estoy pasando muy mal, para nosotras es el inicio de llegar a casa sin tu bebé en brazos. Entonces, si ese final nos acompañáis a hacerlo bien, el inicio y el proceso va a ser mucho más sencillo. No, es que pienso cómo hacerlo aquí, ¿no? Cómo llevarlo a casa, cómo mantenerlo allí, ¿no? Aquí no podemos hacerlo así, por eso he contextualizado que son nórdicos. Pero si quisiéramos, en el hospital se podría hacer muchísimo mejor. O sea, hay habitaciones de despedida, lo que pasa que, bueno, pues hay hospitales que tienen prisa en que esa despedida sea rápida. Pero, de hecho, muy pocos hospitales hay una cuna fría. Nosotros en la asociación tenemos el caso de una familia que el hermano no pudo despedirse de su hermana porque no había cuna fría y no se podía mantener ese bebé hasta el día siguiente. Entonces, aquí se pueden hacer con las herramientas que tenemos. O sea, ahí no hay ningún coste económico. Es habilitar un espacio para que la familia pueda despedir ese bebé. Para que si quieren venir los abuelos a despedirse de ese bebé, lo hagan. Los tíos, quien quieran. Pero que no haya prisa. Que no sea, el bebé ha nacido a las 3, para las 5 tienes que haberte despedido de él. Te da igual que sean las 5, que sean las 7. De hecho, en algún momento, en algunas ponencias de estas, estoy saliendo de una baja en la que tengo la cabeza como un chiflo, entonces no me acuerdo muy bien en qué momentos vitales han sido, pero alguien hablaba de eso, ¿no? Que llega un momento en el que las madres ya deciden, bueno, ya está, ya es el momento, se despiden del bebé. Y no son días, bueno, igual hay alguna que puede necesitar días, pero normalmente no son días, son unas horas de tranquilidad y de poderte despedir. Yo a esto añadiría que la familia que hemos visto está en Noruega, y en Noruega tú te puedes llevar a tu bebé fallecido a casa, y desde el hospital se facilitan todos los mecanismos. O sea, aparte de la cuna fría, le habéis visto que le han puesto un chaleco. Entonces, son mecanismos pues para alargar, ¿no?, el deterioro físico del bebé. En España, con la ley mortuoria que tenemos, no podemos hacerlo. Pero también
hasta hace no mucho, ¿no? Hasta hace no muchos años se velaban a las familias en casa. O sea, esto ha cambiado, ¿no? Con todo el tema de los hospitales y demás. Entonces, que tendríamos que ir hacia allí, y más si en Europa se están haciendo en muchos sitios, pues hombre, ya van llegando las cunas frías a los hospitales, ¿no? Y lo siguiente es que nos dejen llevar esa cuna fría a casa a las familias que quieran. O sea, esto no es obligatorio para todo el mundo, pero la familia que quiera hacer una despedida como la que hemos visto. O sea, y de hecho hay vídeos, hace no mucho salió el que lo puse yo en la última formación en la UPV, salió un reel de una madre en Inglaterra que se llevó a su bebé a casa y le estuvo paseando, y esto está pasando en Europa. O sea, lo que pasa es que aquí nosotras aún ver que nos tenemos que llevar a nuestro hijo muerto a casa, pues nos van a tildar de locas. O sea, porque ya cuando quieres estar con un día entero en el hospital, en muchos hospitales no nos dejan, entonces es un cambio de mentalidad completamente. Y luego de mecanismos. Igual deberíamos de dejar de pensar en lo que nos van a decir. Nos van a tachar de locas. Oye, mira, yo esto es lo que necesito, Claro. ¿no? Porque con la maternidad nos pasa una barbaridad. No, es que me han dicho qué tal, es que lo que me van a decir. O sea, haz lo que necesites. Y igual tenemos que trabajar ya como mujeres, como personas, el decir, oye, mira, que me da igual. O sea, que lo que me digan con lo que yo necesito igual no está emparejado, ¿no? Y ya está, porque si no, estamos todo el rato con, ay, que lo que me dirán, que me llevo a mi bebé que ha fallecido a casa. Oye, Claro. pues es que igual es lo que Lo que tengo pasa que hacer. que es eso, que a nivel de ley mortuoria no podemos. O sea, Ya, aunque queramos, pues, de ya. momento no podemos. Iremos hacia cambiarlo, pero esto lleva un tiempo y un proceso, ¿no? Ese. No es solamente la parte del hospital y de, ¿no? O sea, el ejemplo ayer estaba con mi madre y me llamó el día anterior y me dijo, va a salir algo de duelo prenatal en el telediario, tienes que verlo. Lo veo como si no supiera nada. Yo, sí, lo veo. Y ayer comento con ella y me dice, oye, hija, pero eso de darle una caja con no, entonces, ¿cómo se va a olvidar, no? O eso de meterla en una cuna y que esté ahí mucho tiempo, ¿no? O sea, esto es un cambio social. O sea, no es un cambio solamente de instituciones sanitarias, sino que es un cambio social. Y creo que el que esté este congreso, el que podamos hablar con la gente, ¿no? Que los bebés fallecen y que se puede acompañar a esas madres no solamente desde apartarlas a esas familias. Yo creo que también hay que ver esa parte, ¿no? Que a nivel social no tenemos. O sea, yo le cuento a mi madre que me lleva a mi bebé fallecida a mi casa y lo primero que hace es llamar a Zamudio. Vamos a ingresarla porque está pobre, ¿no? Entonces, creo que también hay que tener en cuenta esa parte, que a nivel social no estamos muy preparados. Pero ¿qué es lo que necesitan las familias, ¿no? Que es lo que al final es poner el foco en lo importante, que es lo que hacer, porque incluso profesionales que acompañamos estos procesos somos desconocedores de las necesidades de una madre, ¿no? Entonces es desde ahí lo que decía Nerea, ¿no? Que es que no, más allá de lo romántico, la foto es la necesidad de iniciar ese proceso de la manera más saludable. Bueno, yo me levanto porque quiero hablar sobre todo a las matronas. No es una pregunta, es más un comentario. A nosotros en Cruces nos dijeron, tenéis que decidir, esto antes del parto, tenéis que decidir si queréis llevar el cuerpo del bebé a casa. No sé cómo será, o sea, no nos dijeron nada más, porque nuestra respuesta fue no. No, porque ¿qué hago yo con un cuerpo de mi bebé en casa? O sea, eso se pudre. Claro. Yo me imaginaba, digo, ¿qué hago con un cuerpo? ¿Y qué hago luego? Después, ¿qué hago con él? ¿No? Y no sé a qué se referían. Digo, te miro a ti porque has dicho lo de la caja fría, lo de la cuna fría. No. Entiendo que no. No lo sé, todavía hoy no lo sé. No. Se referían a la recuperación del cuerpo, que es a través de funeraria, Ani. Otra cosa es que no te lo explicaron correctamente, Claro. falta información, pero una familia no se puede llevar el cuerpo de su bebé a casa. Claro, a Esto nosotros a nos lo través de dijeron así, funeraria. nosotros nos lo imaginamos tal cual. Yo O sea, entiendo también que si te hacías cargo del cuerpo tú Eso o es. el hospital. nos Eso es. dijeron, ¿os queréis llevar el cuerpo a casa? Claro. Y fue, no. Ya, O sea, claro, y en ese momento de shock, que hacía un minuto que me habían dicho que no había nada que hacer y que me iban a inducir el parto. Y luego, ¿qué más quería comentar? El tema de las fotos.
no lo veo como crítica, ya os digo que la atención en el parto fue, vamos, impecable. Claro, a nosotros nos dijeron, ¿queréis sacar fotos? Y en ese momento de shock, que yo estaba como drogada, dije no. O sea, y luego le pregunté, mi primera respuesta fue no. Y luego le pregunté, ¿esas fotos con qué con qué se podrían sacar? Y me dijo, con tu móvil. Y yo le dije, entonces no. Yo no quiero tener una foto de mi hija muerta en el móvil, ahora, en ese momento. Hoy os digo que igual sí habría querido. Y esto lo digo en el sentido de qué bien estaría que los hospitales tuvieran una cámara de las de antes y poder sacar la foto directamente ahí y guardarla en el mismo sobre en el que nos dieron la mantita y el gorro y la mariposa tejida y la huella. Hay hospitales que lo están haciendo así, Ane, dentro de Euskadi. Ya, sí, lo ha comentado antes Nerea. Sí. Y digo, sí. Espera un momentito, porfi, que si no para la grabación. Gracias. Que quería añadir que pienso que si este fuese un tema que se hablara en todas las casas, más allá del shock que te causó por la situación que estabas viviendo, no hubiese sido una sorpresa para vos y hubiese habido mucho más entendimiento, ¿no? Por eso todos somos responsables también, no solo en el ámbito de salud, sino en nuestras casas, nuestras madres, padres, la gente que hoy tal vez hablar con nuestra madre y no entiende esto del proceso y demás, poder explicarle para que esto... somos nosotros también los responsables, no solo las políticas, el sistema de salud, nosotros como sociedad, de poner en agenda que esto es un problema que nos aborda, que todos los profesionales de la salud lo vemos a diario en nuestros consultorios y demás. Y bueno. Sí, sí, total. Esa también es una función de escucha. Nosotros estamos reivindicando la atención a las madres en el momento de la pérdida, madres, padres, acompañantes, familias, pero también el sociabilizar esto. Si, bueno, hemos estado hablando en la comida que Manuela está haciendo un estudio sobre poder hablar del duelo perinatal en las preparaciones al parto, poder hablar, o sea, si tú seguramente antes de este proceso conocerías muy pocas pérdidas, porque es lo que nos pasa a todas. Hasta que no llegas a la pérdida no tienes ni idea de esto. Luego dices que has tenido una pérdida y la ha tenido todo chichibirichi, pero nadie te había dicho nada. Entonces, poder socializar esta realidad, poder socializar lo que nos pasa, lo que sentimos y cómo lo vivimos, ayuda a que en el momento en el que te toque, porque somos una de cada 4, o sea, esa es la realidad, nos va a tocar a muchas. A mis hijas tiene muchas posibilidades que les toque, a las hijas de la otra. Entonces, lo importante es poder socializar para que en ese momento de shock sepas que tu amiga sacó fotos y aunque en el momento no quería verlas, al de 6 meses era su mayor tesoro. Que te dijeran, ¿quieres hacer no sé qué con el cuerpo? Pues que es que con otras cosas nos lo dicen. Cuando nos montamos en un puñetero avión nos cuentan todas las cosas malas que nos van a pasar, por dónde tenemos que salir y te quedas preñada y todo es maravilloso, es dulce de algodón y, o sea, no, joder, te quedas preñada, es muy bonito, pero es que hay putaditas alrededor. Perdón por mi francés. O sea... Bueno, si me oye, en base a yo personalmente, bueno, Patricia y yo estamos en el grupo de duelo perinatal del Hospital de Cruces y personalmente quería pedirte disculpas por la situación en la que tú hoy has comentado y que te hayas sentido así en el hospital en el que nosotras trabajamos y en la que estamos aquí las dos intentando humanizar un poco ese proceso. Eso por la parte que nos toca. Referido... Y luego, referido a lo que has comentado de las fotos, nosotros tenemos reuniones periódicas y ya comentamos la posibilidad de tener un móvil en el servicio o una forma de poder trasladar, porque nos pasa que en el momento no quieren y que luego después solicitan. Entonces, sí que nos hemos encontrado con dificultades por el tema de que tiene que haber un consentimiento, de cómo se gestiona, cómo se lleva la historia, entonces estamos trabajando en ello. Tenemos la intención, pero hay cosas por encima nuestro que no nos permiten. Por eso muchas veces os decimos con vuestro móvil
o de algún familiar que lo guarde por si en un futuro vosotros queréis, porque en ese momento muchas veces la respuesta es no. Pero pues al final la burocracia muchas veces nos impide un trato más... Sí, no, que de hecho nosotros vamos a tener una reunión y estas cosas las vamos a apuntar como foco de mejora, porque se ve que hay que mejorar mucho. Y una cosa más, rápido, de hecho, una cosa que ha dicho ella en comunicación, ha dicho, es que no sabía a lo que se refería. Entonces estábamos dando por sentado, no era tecnicismo, pero era un poco tecnicismo, aunque no fue una palabra sola, porque igual la persona que hablaba con ella sabía claramente a lo que estaba refiriendo, claro, pero ella no, y todavía me estaba quedando un poco en plan, ¿qué será? Entonces, en ese momento no estás para preguntar, ahí, pero aclárame esto. Entonces, bueno, pues eso, nos has dado un ejemplo buenísimo, aunque muy duro, y muchas gracias. Sí, yo me imagino que la comunicación a veces, pues, es complicado y más en esa situación, ¿no? A lo mejor una cosa es lo que tú tienes muy claro que quieres decir y otra cosa es el mensaje que llega a esa persona. Entonces, me quiero imaginar, que no tengo ni idea, pero pensando un poco en ello, que quizás la pregunta o la información que se dio fue si queríais llevároslo, pero no la palabra casa, eso seguro que no. Lo que pasa que quizás en ese contexto pues esa fue la percepción o no se dijo en el momento adecuado, en el entorno adecuado, no lo sé. Entonces probablemente sucediera eso, porque no, desde luego eso no se hace nunca. Pero y respecto a lo que comentaba Irati, es un tema que está hablado ya con servicio jurídico del hospital, que de hecho la persona que se encarga de ese servicio jurídico también está trabajando en ello, porque es verdad que van muchas amachus y muchas familias a pedir fotos de la autopsia, que es lo que comentáis. Efectivamente, esto está muy hablado. Pero tenemos ahí un poco ese tema legal, ese tema de petición de, que tampoco sería muy difícil, o sea, lo que habíamos pensado un poco pedir un busca, a lo mejor, un móvil, simplemente, y que eso quedara o por un lado reflejado en la historia clínica, o por un lado se nos había ocurrido también comprar unos pendrives y dárselo en el pendrive, para que no quede custodiado en ningún sitio, sino simplemente que se lo lleven. Esa es otra alternativa. No sabemos qué es lo mejor, pero bueno, estamos en ello. Y también quería decir, respecto al tema de las cunas frías, que también es un tema que hemos hablado, desde el servicio de compras del hospital y de innovación, que es un poco lo que está impulsando todo esto, todas estas mejoras que intentamos hacer, claro, nos piden como registrar cuál es la necesidad real de la cuna fría, pero me parece muy difícil por todo lo que estáis comentando, porque es un cambio social. Entonces, pues si ya pensando que directamente ni siquiera la posibilidad de hacer fotografías es algo que se les ocurre, ya lo de la cuna fría es como lo último de lo último. Entonces no sabemos muy bien cómo llevar esa justificación. Entonces no sé si vosotras desde la asociación tenéis un registro. A mí sí que me gustaría comentar, si es posible, otras realidades que tampoco se están reflejando aquí, que me parece que también hacen un cambio, ¿no?, con respecto al duelo perinatal. Me voy a poner así para veros, ¿vale? Mejor. Porque, por ejemplo, en cuidados paliativos pediátricos esto ya se hace, ¿no? Y se puede estar con un niño despidiéndose de él en el hogar todo el tiempo que quieras. Y en Cruces tenéis un equipazo. Sí, en la unidad neonatal, de hecho, sé que hay, incluso, ya no sé en pediátrico en general, pero en la unidad neonatal debe haber como un espacio específico y ya no en la para unidad, despedida. Quiero decir, en cuidados paliativos pediátricos, sí, que está Jesús al mando, que ha estado súper vapuleado, además esto ha sido muy sonado, ¿no? Y ya se está haciendo así. Y bueno, hay personas aquí que me conocéis o que ya habréis oído mi testimonio, pero yo sí que me pude despedir de mi hijo con 22 meses en casa. Y a mí me acompañaron desde en la unidad de Hospidom, ¿no?, de cuidados paliativos pediátricos, que para mí fue un lujo, un lujo. Y lo primero que nos dijo el pediatra fue, cuando Kai fallezca, tomaros el tiempo que necesitéis. Y es un bebé, o sea, era un bebé. Y pudimos tener todo el tiempo para despedirnos, pudimos acogerle, le tuve conmigo, llamamos a su hermana, ella se despidió. Y esto ya se está haciendo con bebés, cuando están acompañados adecuadamente. Entonces, no sé si hay que justificar mucho más, ¿no?, con una cuna de frío, porque es la misma situación, pero con menos meses. Total.
Sí, yo estoy de acuerdo, yo la quiero, pero hay que convencer a los del dinero. Vale, yo con respecto de lo de las fotos, sí que, bueno, esto yo lo comenté, yo trabajo también ahí en Cruces, soy miembro de la asociación, pero trabajo también en Cruces, y una de las cosas que yo vi es que todos nuestros bebés tienen historia clínica. Tienen nombre y apellidos y tienen un número de historia clínica. Entonces, una de las cosas que sí que pensamos, que no sé si se puede trasladar o no, pero es también para volver a darle una vuelta a esta idea, es que las fotos no estén en la historia clínica de la madre, sino que estén en la historia clínica del bebé, como puede estar una radiografía o como puede estar una analítica. Que en ese momento, cuando nos suceden estas cosas, igual decimos no quiero fotos, pero a los 6 meses que no tengamos que estar pidiendo las fotos de la autopsia, sino que están las fotos en la historia clínica de nuestros hijos y que se puedan rescatar de ahí, si están sacadas con un dispositivo propio del hospital. Sí, esa fue también otra posibilidad de servicios jurídicos, también nos lo he trasladado. Ahí sería un poco, o sea, en nuestro caso sería a partir de 23 semanas el registro. Menos de 23 no habría, pero a partir de 23 sí. A ver, por intentarlo sería todo, pero por lo menos de 23 semanas hasta la 42 y posterior al parto, hombre, pues por lo menos es una cosita que se tiene. O sea, quiere decir que sería, si se puede instaurar primero una primera parte y luego ya luchar por las siguientes. Patricia, ¿por qué por debajo de la semana 23 no? No, o sea... Eso es, o sea, hacemos como distinción de semanas para la identificación. Bueno, sí, porque realmente luego, o sea, una cosa es como la organización que hay en el hospital para hacer los registros, por ejemplo, el partograma, abrir el partograma, hacer una serie de identificación, y otro lado es la parte legal, que son los 180 días, que son los 25 más 5. O sea, hace como esa distinción en el hospital. Vale. No porque sea menos, ni mucho menos, claro, pero por hacer como de alguna manera esa organización. Sí, pero esa organización ya lleva a distinción. Pero, o sea, realmente es también porque van diferente, o sea, unos son niños que van a anatomía patológica, ¿no? Vamos a decir, y otros bebés van a mortuorio también, entonces yo creo que va un poco por ahí también. En nuestro hospital tampoco se registran los partos, o sea, con ese programa los partos que suceden fuera del hospital. Yo creo que también va por un tema de contabilizar esas cosas. O sea, si tú pares a la puerta del hospital, no se te abre partograma. O sea, no, creo que también va por ahí. Al final son trámites administrativos, está claro. Pero bueno, a nosotras es verdad que nos gustaría que fuese para todos los casos, con esos saquitos que ha enseñado Nerea, desde los pequeños hasta los grandes. No, digo lo de los saquitos, pero que me refiero a lo de las fotos, que fuesen para bebés que entran desde los saquitos pequeños hasta los saquitos grandes. Pero si se puede empezar a hacer con los que son de los medianos hacia adelante, vamos a luchar por los otros también, pero bueno, vamos a dar un primer paso para esas historias clínicas que sí están creadas de nuestros hijos con nombres y apellidos, cosa que nos ha costado más tenerlos en el registro y no los tenemos inscritos en los libros de familia, pero conseguimos que estén registrados con nombres y apellidos, cosa que cuando nació hace 7 años mi hijo era feto varón, hijo de... ¿Vale? Y ahora ya tenemos su hoja con nombre y apellidos. Quiero decir que igual que antes no se podía, pero se ha conseguido, bueno, pues podemos conseguirlo esto también, ya que una parte la podemos tener conseguida ya porque ya está hecha. Ya está hecha porque se registran con nombre y apellidos con su número, con su CIC en una historia clínica. Pues igual ahí las fotos, igual que están, pues lo que os digo, unas analíticas, unos resultados de una radiografía, pues se pueden meter las fotos. Y que luego además dentro de Osakidetza, o sea, tenéis al hospital de Donosti de Txagorritxu con unas cámaras en paritorio. O sea que al final dentro de Euskadi se está haciendo. O sea, hay otros mecanismos. Entonces es una cosa que a mí me cuesta entender personalmente, de verdad, que dentro de la misma comunidad autónoma en un sitio se pueda y en otro sitio te digan que no jurídicamente. O sea, ya se me ha ido Francisca para preguntarle. Pero que encima tenemos a compañeras que lo han conseguido, ¿no? Y que
pues en las jornadas que ha habido hace poco de Basurto, pues las compañeras de Donosti nos enseñaron, ¿no? O sea, pero las leyes de protección de datos son diferentes hasta dentro de la misma provincia por hospitales. O sea, te lo digo por el trabajo mío diario. Entonces, sí, cosas eso sí que es absurdas. verdad que son que el responsable de protección de datos para unas cosas en un sitio sí y para otros en otro sitio no, a pesar de estar todos bajo la misma legislación. A mí me viene, no sé si alguien quiere decir algo más, sino como cierre la canción esta de no estamos locas, que sabemos lo que queremos. Y que antes lo compartíamos también en la comida, ¿no? Que casi siempre en estos eventos estamos, no ese señor o no que habló, o quien sea, sino quienes estamos dando el callo, quienes nos formamos, entonces que no nos vayamos con el látigo de todo lo que queda, sino con la medallita que suele decir Berta, ¿no? De, ostras, estamos aquí, lo estamos haciendo y que seguimos por el cambio. Y mañana. Y que mañana seguimos, eso es. Un aplauso para todas.